Muy bien, buenas tardes amigos. Esta es California Informa, California Noticias, transmitiendo desde Estados Unidos de Norteamérica. Su amigo José Antonio les da la bienvenida y muchas gracias por hacerse presentes en estos programas donde necesitamos dar las buenas noticias de México. Hoy, este día 7 de abril del 2023, donde López Obrador, pues no hubo conferencia hoy. Acuérdense, Viernes Santo hoy, amigos. Viernes Santo, días de guardar. Así decía mi abuelita. Bueno, iniciamos nuestro programa, amigos, como todos los días cuando se puede. Pero acuérdense que México tiene ahorita tantas cosas que tenemos tantas cosas que decirles, amigos, porque el INE pues ya va, parece que va en días, todavía vamos a estar pendientes que esta señora Guadalupe Zavala vaya haciendo sus cosas como debe ser, cuando menos pues ya se quitó lo que gana López Obrador, ya está más abajito, o sea que ya está utilizando las reglas de la Constitución donde dicen que no debe de haber una persona que gane más que el presidente. Pero ya saben ustedes que lo que dejó Lorenzo Córdoba, pues bueno, dejó por allá 4 consejeros que como que no quieren, dicen que ellos tienen, que tienen derecho, derecho a ganar más, imagínense. Bueno, a ver qué es lo que pasa con la señora Guadalupe, presidenta del INE, que ya va a elegir a ese secretario, a esa vacante del señor que se fue, Porfirito. Así le dice. Muy bien, amigos, pues vámonos a escuchar todo lo que dicen los periódicos, que están pero desatados. Bueno, senadora de Morena busca cambiar el nombre del Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, qué cosa, cómo estamos viendo cosas, amigos. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, no tienen juicio esta gente. Ahora, García Luna accede a compartir información con senador republicano, así que va a meter ahí, ahora que lo interroguen, porque se me hace que se va a llevar allí a este señor, y a cuántos más. Bueno, sigue la mata dando, sale libre presunto cómplice de Cabeza de Vaca, válgame Dios. Espero que no haya sido la Suprema Corte otra vez, como siempre. Como siempre, que ya saben lo que sucede, con esta gente, que creo que entre más delitos tienen, amigos, más derecho tienen a andar en la calle, de acuerdo con la directora o con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que yo creo que se necesita también hacer una poda como la está haciendo en el INE. Bueno, pues así es.
¿Quién sabe quién es este señor? Dice, una vez más, ahora sale de prisión el empresario Baltasar Higinio Reséndez Cantú, quien fue señalado como ser un presunto operador financiero de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Ya. Qué cosa. Pues bueno, todo esto tenemos que aguantar, amigos. Uy, Dios. Aquí viene otra señora que también. Dice Dennis Dresser que la mañanera debe desaparecer para... Bueno, pues nada más eso faltaría, ¿verdad? Dice la politóloga del ITAM, detalló algunos aspectos a favor del bien común, por lo que no debería de seguir el ejercicio de comunicación que instauró el presidente desde diciembre. Bueno, qué cosa con esta señora. Vamos a ver qué nos dice interiormente, amigos. Y así la podremos ver aquí con el presidente, que no le cae bien, siempre le saca sus trapitos al sol. Pero vamos a ver qué dice la señora esta. Bueno, la politóloga del ITAM detalló algunos aspectos a favor del bien común, por lo que no deberían de seguir el ejercicio de comunicación que instauró el presidente desde el diciembre del 2018. Durante su participación en el programa de Aríastegui Noticias, Denis Dresser propuso eliminar la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que considera que es el mejor que es mejor que se detenga para evitar la polarización entre la ciudadanía misma que se ha profundizado, asegura, desde que el tabasqueño asumió la presidencia. Bueno, pues no les gusta, amigos. Es el único medio verídico que tenemos para dar las noticias, amigos. Por eso ustedes necesitan echarnos una manita a todos los que sacamos las noticias de allí, porque pues es la única forma, porque ni modo que las saquemos de López Dóriga y de Carlos Loret de Mola y del mugroso Broso y de toda la bola de desgraciados rateros que nada más dicen puras mentiras. Bueno, López Obrador dice, cuando sale algo del periódico, pues yo me voy a ir a lo contrario, dice, para no errarle. Así que ya tiene su formulita nuestro presidente, amigos. Pero bueno, pues qué, siempre hay, no nada más esta señora tiene ganas que se acaben las conferencias en la mañana. Hay mucha gente, mucha gente. Vamos a ver qué dice el otro pedacito. Dice, la también columna del Reforma fue cuestionado por Carmen Aristegui sobre cuál cree que podría ser la solución por el supuesto clima de polarización que dice que actualmente vive el país, a lo que respondió que es nuevo que la ciudadanía tenga brechas. Sin embargo, apuntó a que éstas supuestamente aumentaron debido
a los discursos provenientes del Palacio Nacional, o sea, todas las oposiciones que tiene nuestro presidente desde su conferencia. Bueno, amigos, pues esto es el desastre, ¿verdad? Porque pues realmente no vale la pena tener en cuenta a esta gente, ¿no? A ver, vámonos al inicio de la página. Y pues bueno, acuérdense que aquí está la senadora de Morena, Mónica Fernández, que quiere quitarle el nombre al Zócalo. Bueno, ese Zócalo es tan tradicional que su nombre ha prevalecido durante muchísimos años. Y esta señora nada más por... Bueno. Ok, pues... carambas, China pide a Estados Unidos afrontar sus propios problemas y tomar medidas, claro. Bueno, amigos, hoy en la mañana estuvimos viendo, no, ayer 5, estuvimos viendo a Donald Trump, que se fue de Florida. De Florida se fue este señor, salió con su avión lujosísimo, el condenado, un avionazo, híjole, bien bonito, amigos, pero pues allí se ve, allí se ve el lujo, allí se ve la cantidad de dinero que tiene este señor. Bueno, de lo que ustedes puedan decir también de ese avión. Salió del sur de Florida y fue aterrizando, no, se fue a Mar-a-Lago. Allá este avión aterrizó en el aeropuerto La Guardia, que corresponde al condado de Queens. Bueno, pues allí agarró la comitiva, amigos, con una serie de carros que no vean. Así que es increíble, amigos, y es histórico cómo se había visto un presidente de Estados Unidos, donde lo llevan a la cárcel, si es que no se defiende, pero quién sabe. Bueno, siempre había sido la escolta a un presidente para que fuera. Yo me acuerdo cuando murió Kennedy, cómo lo escoltaron, cómo lo llevaron en tren a diferentes lugares. Híjole, y cómo a todos los presidentes pues los escolta su séquito de personas que lo cuidan. Y pues ha sido bueno, ¿no? En cambio ahora imagínense, este señor que de allí de Mar-a-Lago se va a la Torre de Trump, ese edificiote que tiene en la Quinta Avenida y que pasó la noche ayer, porque hoy se iba a presentar ante el jurado, pero no cámaras para que no vean que lo van a esposar, mucho menos. Bueno, amigos, pues eso fue lo que pasó ayer, que nos quedamos con el ojo cuadrado, porque ¿cómo es posible que a un presidente lo lleven al patíbulo? Aparte que tenemos, pues la gente todavía quiere que sea presidente, ya que
No sé qué piensen ustedes, pero para mí fue un gran coordinador, un gran estadista, un gran economista, amigos, porque la economía de Estados Unidos en el tiempo de él estuvo muy, muy bien. Aparte de todo lo demás, malo que no quería la gente de Haití, que no quería los negritos, que no quería... y además quería que nosotros, los mexicanos, con el dinero nuestro, hacer un muro, otro muro más grande. Todas esas controversias que tiene o que tenía este señor. Bueno, pues mucha gente lo esperó con pancartas, echándole porras ahí. Pero bueno, pues imagínense. No sé qué piensen ustedes, nosotros vivimos acá en California, amigos, y esto pues va a suceder allá en Nueva York, allá donde lo van a juzgar, pero pues yo creo que se va a defender, amigos. Tiene mucha gente que lo quiere también, y además tiene mucha lana, amigos. Y que como ya saben ustedes que caballero es don dinero, ¿ustedes creen que no va a tener un equipo de cuidadores? No, en este caso de abogados, porque eran como 7 limusinas, que iban todas de negro allí por... ¡Qué barbaridad! Bueno, pues a ver qué sucede, vamos a estar al pendiente. Continuamos, amigos, con estas noticias de México, pero sin antes decirles que manita arriba, amigos, porque ustedes son los únicos que nos pueden ayudar a que estos programas se vean más. Déjenme comentarios ahí, amigos, si no les gusta o si ven que este programa pues está chueco como su como su interlocutor, pues bueno, amigos, pues lo quitaremos, pero ustedes díganmelo. José Antonio, estás muy feo. No queremos verte ya en ese programa. Pero lo único que queremos es dar las noticias, amigos, de México, que vaya mejor y que ojalá que tengamos oportunidad de regresar, aunque sea de vacaciones, pero ya tener un México, californianos, un México bonito donde se disfrute todo lo que hay en México todavía, su comida, sus parques, sus calles, su Tepito. Ay, Dios, no. Échenle ganas, amigos, y ayúdenos. Y pónganme allí, díganme qué es lo que necesitamos hacer para que este programa vaya mejor, porque eso es lo que queremos, que nos vean más gentes para que se difunda, porque acuérdense que es el único medio que tiene nuestro presidente ya. Ahora con 1 año y mesecitos ya va a terminar. Y ahora pues a poner changuitos, amigos, para que nos toque otro que continúe con esa cuarta transformación que todavía necesita mucha gente con ese criterio, amigos. Acuérdense que López Obrador es único y que no va a haber otro, y ojalá que le eche una manita al nuevo presidente. Yo creo que sí, porque ese señor tiene a México en la piel, en la sangre y en el corazón, ¿verdad? No creo que lo deje ahí cuando haya problemas. Acuérdense que ese INE se está reestructurando y que va mejor con esta señora Guadalupe Zavala, que es muy apta para eso.
Y hay otra, Berta, que ojalá que quede como secretaria, amigos. Hijo, ya que no la sacaron allá en la tómbola, a Berta, la hermanita de la secretaria del trabajo, ¿verdad? Bueno. Entonces, acuérdense que aquí abajo a la derecha hay un icono. Regístrense, amigos, para que esto vaya mejor. Bueno, déjenme por un ladito y vamos a continuar con esta bola de desgraciados. ¿Cómo que le quieren quitar el nombre al Zócalo? Bueno. Caray, ¿y ahora qué traen con Google? Google dice que Microsoft es la nube, vulneran la libre competencia. Bueno, pues ya es cosa de ellos, ¿verdad? Las personas prefieren renunciar al gimnasio, deporte, Netflix. Bueno, todo esto pues ya son problemas que tenemos aquí pero China pide a Estados Unidos afrontar sus propios problemas y tomar medidas, porque, carambas, ¿cómo China está ayudando a México? ¿Cómo piensa igual que López Obrador? El problema de las drogas, esas famosas de fentanilo, que según dicen que se está haciendo en México, pues son mentiras, y que también que se está aprovechando la frontera también para la de México para pasar la droga a Estados Unidos, tampoco, pues es mentiras, todo viene por Canadá desde China, y los chinos lo que dicen que cada país tiene que solventar sus problemas, que tienen que meterse con México. Si México, lo que está haciendo López Obrador, a pesar de todo, está quitándoles lo que más le duele, amigos, a los narcos, la lana. Ahí es donde la puerca retorció el rabo y se están fregando porque está disminuyendo la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina. Han decomisado, amigos, toneladas de esa mugre. Bueno, así es la situación. Pero pues ya saben ustedes que los que no quieren a México desde acá, hay algunos gobernadores, hay algunos senadores que están vociferándole a México. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, amigo, con este Trump que pues a ver qué sucede. Está como el que metieron a la cárcel aquí al mexicano ese, ¿verdad? Ya saben ustedes quién, amiguito de Borolitas, y que se me hace que pues dicen que a Fox también lo van a meter ahí en el ajo, y a Calderón pues también. Bueno, pues así está la situación, mis queridos amigos. Les mandamos un abrazo muy, muy cordial acá desde California, y cuando vean ahí California Noticias, denle un clic, porque nos van a ayudar ustedes y déjenme sus mensajitos, díganme cómo le hacemos para que estos programitas vayan mejor. Nosotros estamos haciendo lo más posible. No quiero monetizarme, no quiero que ustedes me paguen mi micrófono que me acaba de costar. Hijo, y miren nomás, amigos, un microfonazo de estos, miren nomás, está bien grandote, Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo nosotros con mucho esfuerzo, amigo, con mucho cariño para que México vaya
mejor. Y gracias a YouTube, que también nos está ayudando ahora sí, nos está sacando nuevos programas, nuevas opciones para que nosotros lo hagamos más fácil, porque no crean que es tan fácil, pero YouTube se nos está adhiriendo ahora a nosotros, y aquí estamos echándole ganas, y dándole las gracias a todos y a YouTube también, porque Él es el que nos impulsa, pero ustedes son los que mandan. Dedito arriba, denle a la campanita, y abajo a la derecha hay un icono donde está un señor como yo, así diciéndole, órale, regístrense, para que estos programas vayan mejor cada día. ¿A poco no les gusta? Nosotros los que vivimos acá, amigos, a Mexiquito, mírenlo, aquí lo tenemos, el Palacio, mejor dicho, el Monumento de la Revolución, allí donde están todos los héroes, ¿verdad? Así que pues nos da gusto, y cuando vemos a México que vaya mejor, pues hijo, qué mejor, ¿verdad? Para que cuando vayamos de vacaciones o cuando veamos a nuestros familiares, que ya están más seguros, que ya tienen su dinerito, que ya nuestros chamaquitos mexicanos ya van a la escuela con su beca, y que van a aprender mejor. Lo que dijo López Obrador ayer, híjole, un señor que levantó la mano allá en la conferencia y le dice, señor, hay que limpiar el INE. Entonces le contesta López Obrador, efectivamente hay que limpiarlo desde los cimientos, desde la raíz. Dice, pero ¿dónde vamos a encontrar gente honrada? Hijo, man, qué cosa, mano. O sea que ya pueden echar mano como a Guadalupe, como a esta gente que vieron que son aptos, ¿verdad? Pero que cuando dijeron de los abogados, ahí fue donde López Obrador dice, no hay abogados honestos, no hay abogados que defiendan. Acuérdense que las leyes son esa balancita de para arriba y para abajo, Tiene recovecos las leyes, amigos. Y se están abocando a agarrar esas leyes que están en la Constitución, pero que no son aptas para una democracia. Y entonces sucede lo que sucede con esta vieja de doña Piña, que ya sacó a cabeza de vaca, que ya el dinero que tenía García Luna, la mujer, pues ya lo sacó, que ya sacó el otro que ya sacó a la Chayito, ay Dios, a ver cuántos más, amigos. Entonces dice López Obrador que ¿de dónde echamos manos? Ahora, ¿cuál es la solución? Dice, pues que en las universidades les enseñen honradez a los abogados, porque salen puros corruptos, salen iguales a los señores que están ricos y que parécete a fulanito, porque él es un gran ratero. No, es difícil, amigos, saber qué piensan ustedes. Pónganmelo aquí, díganme todo, amigos, porque necesitamos que México o que los mexicanos ya tengamos un poquito más de inteligencia para entender
a este país que va muy bien. Acuérdense del Tren Maya, acuérdense de las refinerías que van próximamente ya a procesar su petróleo. Ya no van a comprar, venden naranjas y compra jugo de naranja, dice López Obrador. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, amigos, un abrazote para ustedes, me da mucho gusto saludarlos y no nos dejen, amigos, échenle ganas, que nosotros estamos acá también echándole ganas, poniendo lo que nos corresponde, para que México vaya mejor y que cada día pues tengamos noticias más bonitas, ¿no? Que, híjole, por todo lo que donde le busques en el periódico, amigos, pues no son más que puros problemas y puras cosas con la gente, ¿no? Bueno, un abrazo, nos despedimos, y gracias por hacerse presentes, y pónganme allí lo que quieran, amigos. Si quieren que ya no salga este programa, pues échenmele allí, al cabo ya saben que aquí estamos para ayudar a México y que adelante vamos. Bueno, un abrazo, su amigo José Antonio, desde acá, desde California, se despide este día 7, Viernes Santo, mañana sábado de gloria. Yo me acuerdo cuando tronábamos los Judas Iscariotes, ¿se acuerdan? Los domingos íbamos todos detrás del... y en la plaza lo tronaban Ay Dios, qué tiempos tan bonitos, ¿verdad? Pero todo esto pues ya se acabó. El Domingo de Ramos, pues ya saben lo que es la Cuaresma y desde luego la capirotada, amigos. Un caldito de habas o unos chuales. Híjole, van a decir que qué cosa es eso. Pero es una sopa riquísima que se hace en Semana Santa. Lo mismo las torrejas, ¿verdad? Las torrejas y luego, ¿qué más? Ay, no, es que comía uno. Primero nos hacían ayunar. Ayunábamos y comíamos como locos todo esto, y al último la capirotada, qué cosa. Bueno, ustedes, amigos mexicanos, acá en California, que también hacemos todo eso, y todo lo que se come, ¿verdad? La capirotada, sobre todo ya como postre, bien rico. Un abrazo, nos vemos mañana si así Dios nos lo permite, pero aquí vamos a estar.